estoy muy agradecida, me desperté hoy con entusiasmo y con temor. Vieron como si fuera a dar un examen y decía, pero vas a hablar de ceremonias mínimas. Sin embargo, todo el entorno de esta convocatoria me resulta muy conmovedor, así que yo les agradezco a las organizadoras, organizadores, a UNICEF por su aporte, a cada uno de los que están destinando un ratito de este tiempo para que nos reunamos a pensar en esto de las ceremonias mínimas, que yo les cuento, hay alguien de Paysandú que han armado un grupo de estudios sobre las ceremonias mínimas y siempre me llama la atención y pienso que algo maravilloso viene sucediendo desde que nacieron en una lectura que ahora les voy a contar. Ya pasaron más de 10 años, ya tienen casi 20 las ceremonias mínimas y tienen vida propia. Esto quiere decir que cada uno de ustedes las genera, las organiza, las define, tiene ese margen de acción y tiene también la posibilidad de decir, bueno, no, esto siempre fue así, es así y será siendo así y me entrego a las vicisitudes del sufrimiento. Vieron que los seres humanos somos medio complicados. Eh, Estamos en tiempos del mundo difíciles, en donde uno podría pensar, como me sucedió a mí en aquel momento. Yo estaba a cargo de la dirección de la niñez, en una experiencia que muchos de ustedes ya conocen, escribí, conté, no voy a volver sobre ese punto, pero sí marcó un camino de rotonda en mi vida, en lo que hizo a elegir ir hacia hacer algo con el estupor por lo insólito, por lo inaceptable de ciertas condiciones que se proponían en niñas y niños cuando ya contábamos con otros saberes. Digamos que también cuando escucho que las presentaciones, la lectura que en este caso se hace es desde lo sociocomunitario, desde lo socioeducativo, y esta tarde, hoy 14:30, empieza un seminario que está destinado a equipos técnicos del Poder Judicial de la provincia de Chubut, el sur de la Argentina. Con lo cual, eh, esta posibilidad de movilidad entre lo socioeducativo y lo jurídico-social es algo que se crea y recrea por ceremonias mínimas, porque no es el sistema el que lo crea, porque el sistema sigue armando estrategias de división. En cambio, en la vida de un niño, de una niña y en nuestra propia vida, independientemente del escenario en donde las ceremonias mínimas actúen, en donde los problemas surjan, se trata muchas veces de los mismos niños que los vemos, ¿no? desde los enfoques de la novela social que vamos construyendo sobre ellos. Algunos son culebrones y muchos de esos culebrones no tienen nada que ver con la vida del niño. Es decir, está la novela de los profesionales y está la vida de los pequeños sujetos que por distintas razones se ven afectados y requieren de ámbitos que van más allá de sus referencias de afecto en una apelación a lo social para que suceda otra cosa. Y esa otra cosa que se espera no es la que siempre con la que se encuentran y todos ustedes lo saben. Me encanta la convocatoria, sé que todos ustedes están en el territorio, es decir, todos los que estamos acá hablamos, tenemos ciertas experiencias que son comunes, aunque no sea común la lectura que se puede hacer respecto de eso. Cuando hablamos de ceremonias mínimas, probablemente ustedes ya hayan leído el libro Ceremonias Mínimas, probablemente ya lo hayan creado, pero yo quiero ir un poquito al inicio, que fue el descubrir que no es necesario esperar que el mundo cambie, que las políticas del Estado se conviertan. Imagínense si nosotros en este país bueno, pasamos por muchas versiones de gobiernos distintos, sin embargo, hay una posición que se requiere, que tiene que ver con nosotros, no con los otros, con nosotros como agentes de intervención directa, en la cual podemos encontrar eso que se repite.
que escuchamos puede ser, con esta familia ya no se puede, ya hicimos todo, no se puede hacer nada, este pibe es imposible, es un asesino en potencia. En aquel momento, lo que se decía era, estos chicos van a ser delincuentes. Iban a ser delincuentes porque estaban viviendo en un hogar, yo les estoy hablando año 98, miren cuánto pasó, ay, estamos tan viejos. Cuánto tiempo pasó, pero hay cosas que siguen teniendo una vigencia eh, que permite que esto sea actual, aunque haya pasado hace mucho tiempo. Hay una diferencia importante, hoy somos más, en aquel momento no había gente que fueran formadas en niñez, eran todos de minoridad, con otra lógica, otros circuitos, otra instancia, que cada vez tenemos que llevar más al terreno de lo socioeducativo para poder salir de aquel discurso. Ahora bien, en aquel momento entonces, esos chiquilines que estaban en un hogar iban a ser delincuentes porque no respondían a las consignas escolares que se daban a través del cuaderno de comunicación. Cuando yo me reúno con los chicos directamente y les digo, cuéntenme qué está pasando, cuéntenme qué sucede, por lo cual en la escuela dicen que ustedes están más o menos. Miren que mi lugar era lejano a lo cotidiano, porque yo estaba a cargo de 18 instituciones, pero entendí que había que sentarse a la mesa a charlar con ellos cuando era lo que me negaban como posible. Me decían que no tenía sentido. Bueno, en mis visitas de supervisiones institucionales, que tenían que ver con lo organizacional, me siento con ellos que estaban desayunando y entonces dicen, si a nosotros no nos dicen, le pido los cuadernos de la escuela, digo, ¿qué pasa que no llevan las cosas? Si no tenemos que llevar nada, ¿cómo que no tienen que llevar nada? Entonces cuando abro los cuadernos, todas las notas estaban dirigidas a los señores padres. Señores padres, papitos, papás, depende de la escuela, mandaban a cada chico. ¿Y saben que ellos qué hacían? Dejaban el cuaderno, porque no había quien darle ese cuaderno. Esto implicó una decisión institucional de hacer la primera reunión interinstitucional a la cual se armó un lío bárbaro también, porque decían que no iba a venir nadie, y yo convoqué a todos aquellos que estaban involucrados con la vida de los niños. El cura, el kiosquero, la directora de la escuela, pero el equipo de todas las escuelas. Se armó en la interna del hogar una sensación de amenaza, como que el mundo se venía abajo. Y en realidad fue el momento de la apertura a cómo nos dirigimos a aquellos que queremos que nos respondan, porque la situación de esos niños está ausente. Es decir, las notas, ellos están viviendo en un hogar, las notas pasaron a dirigirse a la directora del hogar. En ese momento era Lili. A Liliana, a Lili, a la seño del hogar. Y se armó un dispositivo por el cual los chicos llegaban de la escuela y tenían que ir a llevarle el cuaderno a la directora. Todos los días se armó ese ritual, esta ceremonia mínima que pasó a ser una conversación sobre cómo te fue en la escuela, qué pasó en la escuela, qué tal, qué hiciste, qué no hiciste, con quién jugaste, con quién no jugaste, qué necesitas y entregarles los materiales para el día siguiente, para que pudieran hacer la tarea. Esto parece una pavada, porque las ceremonias mínimas, en realidad, mucha gente la ve como lo obvio, porque la ceremonia mínima, acá les estoy dando un concepto, apunta a lo obvio que tenemos delante y que no se ve. Lo obvio es aquello que se nos choca en las narices y pensamos que total no importa, si es una pavada. Pero como de pequeñas pavadas está hecha la vida, lo que sucedió fue entonces que esta posibilidad de tener un interlocutor respecto de la escuela es lo que iba marcando el lazo del niño con la escuela.
y el lazo del niño con el aprendizaje y el lazo del niño con la tarea. En aquel momento, no solo fue este el punto, sino que a partir de un estallido institucional, que estas cosas siempre suceden a las 9, 10 de la noche, en el cual voy a ver, porque la situación estaba muy crítica, había un motín de las niñas. ¿Cuál era el motivo del motín? Se estaban peleando, una le había quitado a otra su almohada. Y como le había quitado su almohada, se había armado una batahola terrible, en donde, bueno, las cosas fueron pasando y creyendo. Pero el punto de origen había sido que le habían quitado su almohada. Y uno puede decir, bueno, usa otra. Yo les pregunto, hay 130 personas en este momento conectadas. Nos pregunto, ¿ustedes ceden su almohada a alguien? Contesten, pueden contestar por chat, pueden contestar haciendo que sí, que no, no sé, algo. ¿Ustedes son capaces de ceder su almohada? ¿Y qué es la almohada? La almohada es eso que contiene nuestro olor. Ustedes imagínense, entonces ahí, bueno, yo por supuesto, solo a mi hijo dice. Eh, pero es bastante probable que tu hijo no quiera que vos le uses la almohada. Digamos que eh, lo íntimo en la vida de los hogares es absolutamente despojado. Obvio que la de él no, dice Corina, buenísimo. Bueno, entonces, digamos que lo íntimo que atraviesa, que se pierde en el momento en donde un niño, una niña o un adulto, porque también esto vale para cualquier tipo de institución, para instituciones de salud mental, para adolescentes, para personas mayores, se pierde cuando se entra a una institución. Se pierde cuando empieza a intervenir el Estado o un agente externo en las decisiones de la vida cotidiana. Se pierde en ese momento y la pregunta es, si eso que se pierde es desubjetivante y produce efectos nefastos que no se revierten con facilidad, ¿cómo hacemos para aquellas situaciones en las cuales las intervenciones son por demás necesarias? No estoy hablando de aquellas que podrían evitarse. Estoy diciendo, primero nos toca revisar si efectivamente esa decisión está bien tomada. Si realmente es lo último que se puede hacer, tomar una medida que implique que un niño o una niña pase a vivir en una institución, y a su vez cómo esa institución va a crear condiciones de posibilidad subjetivantes para que la intimidad se preserve, para que lo propio tenga su lugar. Y todos los chicos se quejan de cómo les roban las cosas. ¿Qué le roban? Sus juguetes. Bueno, ¿cómo intervenimos en esto? Uno dice, bueno, no, esto es así, porque siempre fue así y va a seguir siendo así. A ese siempre fue así, es al cual yo me resisto y les digo, ¿es necesario que siga siendo así? Pensemos cómo se resuelve en otros ámbitos. Jardín maternal, está lleno de bebés. Los bebés no identifican sus cosas. ¿Qué hace la señora? ¿Qué piden en el jardín maternal o el jardín de infantes? Que toda la ropa esté identificada. Entonces, lo que sale en el jardín de infantes vale también para un hogar de niños. ¿Por qué vale también? O un hogar de adultos. ¿Por qué vale también? Porque tenemos que pensar que vale para la vida institucional que produce efectos subjetivantes, porque si hay algo que subjetiva es el jardín de infantes y la educación preescolar, en todo lo que hace criar hábitos. Igual se pierden, pero el asunto no es que se pierdan las cosas. Esto no es para que las cosas no se pierdan, es para que cada niño o niña pueda identificar lo propio. Las cosas se van a perder, sí. A ustedes no se les pierdan las medias en su casa. Nosotros acá tenemos una media que no sabemos quién se la comió, si lavarropas o dónde está, porque hay una sola. ¿Dónde está la otra media?
¿No les pasa eso en sus casas? Bueno, imagínense que cuando hay mucha ropa de mucha gente, eso por supuesto que puede pasar. Ahora, yo no estoy pensando en que no se pierda la ropa. Lo que estoy pensando es que la ropa sea identificada y en un conjunto de medias o de ropa interior, compartir la ropa interior, esta sea de María, esta sea de Juana y esta sea porque tiene su nombre colocado. El nombre lo puede colocar ellos mismos, se pueden armar etiquetas. No es una cuestión de cuánto cuesta organizar eso. Es de qué manera, como agentes de intervención, como profesionales, le damos lugar a que eso suceda. ¿Me siguen en esto? Es decir, si nos detenemos a pensar que estos detalles son importantes o no. El ingreso a una institución. El ingreso, muchas veces los chicos llegan de noche y llegan a situaciones de mucho agotamiento, el estrés que esto significa. El haber dejado su casa, el no entender por qué están ahí. Es difícil creer o pensar que puede ser posible que no sucedan determinadas situaciones cuando el sujeto se lo ubica como un objeto a la defensiva de la amenaza que significa la institución para su vida. Entonces, acá nos encontramos con una paradoja. ¿La paradoja cuál es? Tenemos la decisión de protección se choca contra la desubjetivación que la institución produce. Con lo cual, si pretendemos otra cosa, ahí tenemos que crear el puente. Ahí tiene que estar la instancia que aloja la dificultad. Pero también tenemos que revisar hacia el lado de cómo se toman las medidas excepcionales, que son muchas veces verdaderos exilios. La otra vez estaba dando un curso para jueces de paz de la provincia de Buenos Aires y una de las juezas me dice, pero vos, ¿qué te parece? ¿No es mejor tomar una medida excepcional cuando van a la escuela? ¿Ir a buscarlos a la escuela? Yo no acreditaba que esta persona considerara como juez el que sea mejor ir a buscarlo a la escuela. ¿Mejor para quién? Claro, es mejor para que el niño no haga bardo, sería. ¿Por qué? Porque va engañado. Entonces, lo engañamos y le decimos, bueno, te vas a venir un ratito, vení, ¿sí? Vas a pasarlo bien, algún caramelito de soborno, y entonces termina en un lugar que no entiende, que no sabe por qué, y que nunca puede ser una situación por la cual después de eso nunca más ve a su familia. Entonces, ¿qué efecto se produce? Que lo que nosotros queremos atender, el remedio es peor que la enfermedad. Digamos que no puede un niño comprender por qué es separado de su familia. Pero un niño no sabe hacerse las preguntas correctas, no tiene por qué saber, pero sí su cuerpo responde y actúa. Entonces nos encontramos con muchos desbordes, con niños que el cuerpo no les alcanza. El cuerpo no les alcanza para sostenerse dentro. Es algo que son subjetividades desbordadas que con el tiempo pasé a llamar malheridas. Los sujetos malheridos tienen en sus cuerpos el efecto de dos experiencias. Una, la experiencia de vida nefasta que pudo haber sucedido. Pero sumado a eso, es la manera en la cual atendemos a ese problema. Y ahí es donde estamos todos nosotros, en servicios locales de protección, en las instituciones, en las escuelas, en los hogares, en los juzgados, en los centros de salud. Siempre cuento la experiencia, que esto sí es una ceremonia mínima por excelencia de lo que significó un niño que llega a la guardia de salud mental totalmente desbordado, lo agarraron entre varios, por supuesto lo doparon, y el niño cuando se despierta pregunta por su hermana, su hermana, su hermana y se empieza a desesperar de vuelta. ¿Qué había pasado?
el hogar se mudaba. Entonces, él, que tendría 8 añitos, y la nena tenía 5. Supuestamente todo el tiempo se peleaban con los hermanos. Entonces, como se peleaban los hermanos, no entendieron que esto a él le iba a importar. Bueno, creo que si hay algo que la fraternidad produce es rivalidad y debates. Digamos que lo más típico son que los hermanos peleen, discutan, muchas veces se agredan, eh, pero son hermanos y siguen jugando juntos después. Ahora, estamos hablando de ciertas cuestiones dentro de ciertos límites, ¿sí? No, yo no estoy haciendo una apología de que los hermanos deben pelearse. Lo que estoy diciendo es la lectura sesgada de creer que porque dos hermanitos se peleen en un hogar, eso no le va a afectar si uno no se entera dónde va a ir el otro. El hogar se mudaba, entonces el nene ve mucho movimiento, ve mucho lío, y ve que a la hermanita la agarran y le suben una combi. Inmediatamente empieza a gritar y se va atrás de la combi. La combi arranca y el niño sale corriendo por la ruta. Lo agarran entre varios, lo sujetan, obviamente. ¿Y a dónde lo llevan? Al hospital, entendiendo que tuvo un brote. Entonces, fíjense cómo se confunde la respuesta política de un cuerpo que desesperado porque le van a quitar el único vínculo que le queda, que es el de su hermano, sin palabras, sin, sin, eh, sin explicación alguna, sin una palabra que se den y dé la tranquilidad, mirá, va a pasar esto y después va a pasar esto, pero vos vas a poder seguir viéndola, al sin explicación alguna. Entonces, sin explicación alguna, llega el niño a la guardia del hospital, que por suerte el equipo interdisciplinario que intervino atendió la emergencia, atendieron a la guardia, pero después empezaron a ver qué era lo que le había pasado y por supuesto actuaron en consecuencia y pudieron orientar la intervención de una manera diferente. Esto no quiere decir que le vamos a cambiar al niño y le vamos a devolver una madre que no tuvo o un padre que se convierta en bueno, que vamos a borrar aquellas experiencias abusivas que pudieron haber tenido. La pregunta es por el trato que le damos a eso, el tratamiento social que se ofrece a estas condiciones de vida que a tantos años de las leyes de protección de derechos, tanto en Uruguay como en Argentina, todavía las prácticas no están a la altura. Ahora, uno dice, bueno, tenemos que reinventar el mundo. No, las facultades no lo enseñan. Es verdad, todavía no se han modificado los programas. Porque la clínica con niños malheridos es otra. Es difícil a lo mejor mantener una entrevista con un niño malherido, pero podemos tener diálogos clínicos. No vamos a seguir la entrevista clásica de consulta, tenés que venir el lunes a las 8:15. Y si vino 8:30, llegó tarde. Con un niño malherido vamos a hablar en el pasillo, en la mesa, ¿no? Caminando. Lo vamos a hacer en ceremonias mínimas, pero la práctica ya tiene nombre. Hace tiempo ya. Son diálogos clínicos. Entonces, mi tarea fue empezar a ubicar todas aquellas prácticas que desde lo pequeñito iban sentando condiciones de posibilidad transferenciales para que la palabra tenga lugar para ese sujeto tan desconfiado y que había sido tan maltratado por el propio sistema. Pero a la vez tenemos la oportunidad de revisar nuestras prácticas. Entonces, en este callejón que es el momento de pasaje del mundo familiar al mundo institucional, no la escuela, sino este otro sistema que no deja todavía de ser parte de, de la tradición que alojando la dificultad no entiende que eso no es algo, no es un pecado que una mujer o un varón no puedan ejercer su paternidad, y los prejuicios ganan casi todo el tiempo.
Esperen que tengo que poner, acá en aceptar me aparece. ¿Se entiende esto? Entonces, ustedes fíjense que en lo conceptual yo les voy planteando. Estamos hablando de lo mínimo, pero le estoy dando a lo mínimo el valor de una gran intervención. Porque eso mínimo lo puedo llevar adelante yo, o con mi equipo. No tengo que esperar que venga otro a decirme cómo hablo con un niño. Eso está a mi alcance. No tiene que venir el presidente, no tenemos que cambiar las políticas públicas. En todo caso, tenemos que saber que esa política no está. Tenemos que ver con quién hablar, tenemos que ver qué llamado telefónico hacer. Entonces, lo mínimo pasa a tener un valor muy fuerte. Si quieren que nos pongamos teóricos, podemos ir a Foucault y la microfísica del poder, ¿no? Si quieren ir a Lacan, los que gusten del psicoanálisis, podemos ir a la instancia de la letra del inconsciente. Lo mínimo es una letra, cambiado de lugar, ¿no? Cuando nosotros establecemos otros enlaces, armamos otra historia discursiva. Lo mínimo está en ese gesto que nos reúne en un torno a una pregunta. Ante aquello que se repite, que esto siempre fue así, que esto no damos pie con bola, sentémonos a ver qué no estamos haciendo. Porque en general lo que hacemos es vanagloriarnos de todo lo que ya hicimos. Ah, pero con esta familia no sabéis, con este pibe hice esto, hice esto, nada funciona. ¿Y qué es lo que no hiciste todavía? En nuestras conversaciones me compartieron una experiencia que ustedes trabajaron que me pareció hermosa en torno a cómo a un jovencito amante de los cuchillos, ¿no? La actividad de invitarlo a cortar leña, es decir, convertir lo que podía ser un peligro para todos, lo llevó a invitarlo a cortar leña, permitió que ubicara eso que compulsivamente lo llevaba al uso, al necesitar cortar, algo que fue fundamental para poder compartir una actividad y un fogón juntos. Pensaba también en una experiencia que se hizo, que fue yo tuve una supervisión hace muchos años, en donde había un niño que tenía mucha crueldad con los animales. Un adolescente ya, y no había con qué darle. Y lo vincularon, ellos estaban en la zona de Liniers, en Capital, lo vincularon con el matadero, o sea, el matadero de vacas, el frigorífico. Entonces, él tuvo que aprender a faenar, que no es lo mismo que destrozar animales. ¿Se entiende la diferencia? Claro. En nuestra cultura profesional, sobre todo los que somos sí, no entran esas tareas como posibles. Es como que no se nos ocurre que pueden hacer eso. Un ATO en un dispositivo, en una zona puerto, me decía que había orientado a un grupo de jóvenes para tejer redes, las redes de pesca. Otros hacían anzuelos. Yo no sabía que se doblaban los anzuelos, o sea, nunca se me había ocurrido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿hacia dónde los llevamos a los chicos? ¿Hacia qué tareas, hacia qué actividades? En general, hacia las que nuestro propio esquemita de agenda nos permite. Pero ¿no será que tenemos que abrir el espectro de tareas que existen y cuántas cosas desconocemos que pueden llegar a ser parte de procesos de integración social que no necesariamente sean estudiar química? Porque a lo mejor empieza a formar parte de un laboratorio y ahí la química le empieza a gustar como conceptualización de los productos, ¿no?
Entonces, digo, el problema con el que nos enfrentamos es la manera en que nosotros ubicamos a los chicos que por un motivo o por otro se encuentran bajo el paraguas o agujereado del sistema de protección. Es un paraguas que no sirve para el frío y no sirve para la lluvia. Lo otro, bueno, yo les voy a contar cuál es la explicación que dieron, que se ha dado siempre. Bueno, ¿qué me venís a pedir a mí? Si la familia no hizo, ¿yo qué tengo que ver? Yo no voy a ser responsable. Nadie dice que seamos nosotros los responsables de la desgracia que tuvieron en su vida. El punto es que nos pasa con nuestro trato hacia esa niñez que nos toca atender. Son chicos en general y chicas que no se puede ser muy condescendiente con ellos. Digo, ¿por qué? Porque no son compasivos ni complacientes. Entonces, la postura complaciente en general fracasa. En general los pone como más agresivos, más crueles, y eso para mucha gente habilitaría al maltrato. No es mi postura. Las instituciones, ¿qué dice? Potencian sus conatus, con las pasiones alegres de niños y adolescentes. ¿Qué es conatus? Quiso poner otra cosa, el autocorrector mandó cualquiera, me parece. Entonces, digamos que la postura siempre tiene que ser en qué vas a hacer vos con esto que pasa. Pero también, muchas veces, tenemos que intervenir en el plano de los otros profesionales, de las gestiones que tenemos que hacer. Tenemos un caso que estamos trabajando ahora, en donde hicimos un estudio de caso en profundidad, y en ese estudio de caso en profundidad lo que aparece son 2 niños que fueron declarados en estado de adoptabilidad, son un grupo de 6 hermanos, la madre a través de la Defensoría apela y mandan al punto de encuentro familiar, que está en Mar del Plata, que es un dispositivo de atención para niñas y niños que están alejados de familiares no convivientes, a que reevaluemos toda la situación. ¿Y saben con qué nos encontramos? Son cosas que son muy fuertes, son muy fuertes. Mientras acá estaban diciendo que esta mujer no se hacía cargo de los hijos, esta mujer estaba internada por una cirugía mayor. Entonces, como no había asistido a ver a los hijos y se declara de estado de adoptabilidad, le restringen la comunicación. Hacen una cautelar para que de restricción de la comunicación con la mamá. Hicimos un informe en el cual aplicamos el instrumento Trazas, que es un registro de trayectorias institucionales, le comparamos todo, hicimos lo que habitualmente no se hace, que es historizar el caso. La historización tampoco forma parte de las acciones que se llevan adelante. Entonces, fíjense que lo que es la práctica por excelencia, que instituyó la diferencia en la posibilidad de reconstrucción de la propia historia, no aplica para todos estos casos porque es como si fuera que seguimos pasando, es un saltimbanco. Intervienen 20 instituciones, 20 dispositivos o más. Interviene mucha gente, mucha desazón, mucha sensación de frustración, porque se haga lo que se haga, nada funciona. Y en realidad, el punto es que estamos haciendo algo que no produce el efecto buscado, sino que estamos como burocratizando las prácticas. Es decir, las prácticas en este campo no pueden estar burocratizadas. Hay procesos, sí. Hay metodología, sí. Pero no es lo mismo que burocratizar las prácticas. Porque cuando las prácticas se burocratizan,
pasamos a ser agentes de la repetición de toda la historia de la vida. Es una cuestión que cruza lo ético, lo político, no lo partidario, sino la acción pública, que a veces no se pone en dimensión qué significa. Esta práctica que yo les digo, ¿a ustedes les suena? ¡Ah! No puedo creer. Hagan un estudio de caso de estos chiquitos que tienen y fíjense qué ha pasado. ¿Cuántos cruces entre la historia de las intervenciones y la condición actual de los niños se han hecho? Porque saben que yo creía que era, hace 20 años, creía que pasaba en Mar del Plata, porque en Mar del Plata, y a medida que mi experiencia de investigación me fue llevando a la conversación con casi toda la provincia de Argentina, con Uruguay, con Brasil, con Colombia, con México, con Bolivia, resulta que es una práctica común, que transporta lo peor de nuestra historia respecto a las nuevas generaciones, que sigue teniendo condensado, eso también es el carácter de ceremonia mínima. Solos y solos no se puede entender que necesitamos de otro que nos dé lo puntual a una situación. Claro que no se puede solos y solas. Tenemos que conversar con otros, pero tenemos que sentarnos con la honestidad de reconocer que podemos estar haciendo cosas que hacen mal, sin querer. Porque creo que hay mucha gente, casi toda, con la mejor voluntad de trabajo. Pero el efecto es difícil de asimilar. Les decía, si nosotros vemos entrar si un médico en un quirófano, en lugar de operar una pierna, opera la otra, va a tener un problema. Pero el primer problema lo tiene el paciente, que fue mutilado por una mala acción de otro. Eso es penalizar. En nuestro tema, estos chicos no tienen a quién reclamar y pagan con su propio cuerpo, su propia vida, su discapacidad y su estado alterado, que terminan siendo en un 80-90% pacientes psiquiátricos. Hagan un relevamiento de los niños que están dentro del sistema y cuántos son los que no toman medicación. Releven en todo lo que tienen cercano, saquen la cuenta y me mandan el dato. Los que no están tomando medicación. Entonces, evidentemente, algún problema, algo está fallando. O los niños vienen todos fallados, o algo mal estamos haciendo. Porque antes los encerraban. Los metían hasta hay películas de esa época y relatos y cuentos que los metían en jaulas. Hoy el chaleco es químico. Pero no está estudiado el efecto de esta medicación en la infancia. Entonces estamos esperando adolescentes que sean capaces de ser gerentes de empresa. Con lo cual, los estudios sobre discapacidad nos tienen que alertar. En filosofía conatus, del latín esfuerzo o impulso, es un término que se refiere al impulso. Ah, bueno, disculpen mi ignorancia. Ahora sí, miren, yo le atribuía, bueno, esta cuestión que estabas planteando, sí. En muchas instituciones nos mandan a psiquiatría directo sin pasar por una terapia con psicólogo. Ni terapias con psicólogo ni psiquiatría, sino tenemos un dispositivo de tratamiento institucional que reciba, aloje, contemple. Porque todas y cada una de las prácticas que llevamos adelante en las instituciones hacen al tratamiento social en salud mental. Digamos que no hay una sola posibilidad de sostener una psicoterapia si no hay ciertas condiciones institucionales.
La psicoterapia tiene que venir como una demanda de atención que pueda estar disponible para que el niño pueda ir hablando de aquello que le aqueja. Porque una también está burocratizada la. Pregúntenle a los chicos qué es ir al psicólogo. Y les van a contestar. Uno que le buchonea al juez escribe todo. Pero nos viven el espacio terapéutico como un espacio, no estoy hablando en todos los casos, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que también nuestras prácticas psicoterapia tienen que revisarse en favor de alojar la posibilidad de demanda del niño. Porque el niño está ahí sin haber elegido estar en ese lugar. Y uno puede decir, bueno, nadie elige la vida que tiene. No, es cierto. No elegís la familia que tenés. No, es cierto. Ahora, desde nosotros, ¿cómo hacemos? Por eso se los transmito como pregunta. ¿Cómo podemos hacer para crear condiciones de posibilidad para que esa demanda surja? ¿Es posible decirle al niño, yo estoy aquí, me presento, me llamo fulana de tal, los chicos no saben cómo se llama la gente, ni para qué están, ni qué se hace, hablan, piensan, todo el tiempo piensan que hablaron con el juez y nunca hablaron con el juez. Hablaron con un despachante, hablaron con la psicóloga del tribunal, en los casos que van. En los casos de equipos que atienden la urgencia, por ejemplo, que atienden la situación crítica. Bueno, a veces hay que tomar decisiones urgentes. Ahora, las medidas urgentes suelen recaer sobre la separación de los niños de la familia. Es como si fuera el camino más fácil. Sin embargo, al otro día, ahí empiezan a pasar cosas. Porque en lo inmediato es una situación. Pero después seguimos con la misma lógica de que queda fuera ese niño, pero no queda fuera el adulto que produjo el daño. Entonces, para el niño, sus hermanos quedan en el mismo lugar, es el que se salva, la culpa los mata, es la culpa del sobreviviente, o se enaltecen, yo me salvo y los demás vos jodete. Entonces, fíjense cómo se va armando un esquema en el cual los vínculos dañados se cargan de una moral que le dice, sálvate solo y arreglate como puedas. Porque a lo largo del tiempo va a ser lo único que va a permanecer. El salvarse solos y arreglarse como pueda. Porque las instituciones hoy están, mañana no. Las instituciones tienen edades y hasta. No admiten la vuelta. Si un chico va de visita porque lo pasó bien, es mal visto. Vuelve porque seguramente hay algo que está mal. Y si vuelve para saludarte, y si vuelve para ver a la gente que fue parte de sus afectos y sus referencias durante tanto tiempo, como quien vuelve a la escuela a ver cómo está el aula que usó cuando era chico. El sistema no crea lazo, no quiere crear lazo. Está mal visto crear lazo. Encariñarse es algo que es un pecado y es un problema. Entonces aparecen también las vueltas espasmódicas de solidaridad o de beneficencia. También prácticas de otros tiempos. Hagamos un resumen de los conceptos que atraviesan las ceremonias mínimas. Nuestro margen de acción, me estaba acordando de lo que implicó cuando fue la pandemia, una colega que hizo una supervisión conmigo en una provincia del norte de Argentina, ella era psicóloga en un hogar. Toman la pandemia, quedan aislados y se interrumpen procesos de vinculación con familias. Entonces estaban desesperadas las familias y estaban desesperadas las chicas que estaban en ese hogar, porque muchos venían bien. Pero el equipo no podía entrar al hogar.
pero sí tenía que asistir y estar en una habitación, pero había una puerta. Entonces inventaron cartitas que las pasaban por abajo de la puerta. Entonces, los chicos escribían las cartas, las pasaban por abajo de la puerta, o contestaban las cartas ellas, o contestaban la carta a los familiares. Y entonces lo epistolar se hizo un correo de dibujos, de cartas y demás, por abajo de la puerta. Fíjense cómo a veces esto no está escrito en ningún lado que se pueda hacer de esta manera. Ellos lo resolvieron así. La escritura. La escritura ocupa un lugar central. Muchas veces los chicos escriben en secreto. Escriben todo aquello que no es posible contarle a nadie. Y cuando se leen esas escrituras, o son ensoñaciones, ¿no? E idealización. Piensen en el diario de Ana Frank, por ejemplo. Se pueden construir mundos, o también se puede contar el estado devastado. ¿Cuántos libritos de cuentos hay a la mano de los chicos en los hogares? Cosa que pasen, agarren y lean media carilla. El punto es dejarlos quietos, no ofrecerles herramientas para la alfabetización y para el gusto por aprender, el gusto por leer. Entonces, cuando los chicos están en los hogares y uno les pregunta, ¿qué hicieron hoy? ¿Qué contestan? Nada. Y al otro día, nada. La nada misma es lo que se repite. Acá tenemos una ceremonia mínima en un dicho. ¿Qué hiciste hoy? Nada. Es un dicho que cuando lo interrogamos, entonces viene una preceptora y te dice, no, pero estuvo acá, estuvo allá, fue. ¿Qué es lo que les hace decir? Nada. Evidentemente hay una disociación entre lo que hiciste y lo que experimentás. ¿O será que realmente no hicieron nada? ¿Será que es esta sensación de nada la que les queda? Pero esto no nos puede asombrar en cuanto a los comportamientos que se producen, porque son los comportamientos esperables, digamos, de sujetos que tienen esta experiencia. Es distinto al que está aburrido. El que está aburrido en general tiene mucho por hacer y no da ese paso de libidinización de lo por hacer. Trabajar con la palabra escrita desde la historia propia. Bueno, acá también tenemos un tema. Gracias por este aporte. La historia propia a veces es muy fea y no quieren hablar de la historia propia. Entonces, podemos proveerles otras historias de otras gentes. Ahí aparece la posibilidad de la literatura, porque no toda la literatura es autobiográfica, sin embargo, toda literatura tiene hizo de lo biográfico otra escritura. Entonces, esto también es un error clínico, el creer que el tratamiento con niños malheridos implica que ellos reconstruyen su historia. No, en general, no pueden hablar de esa historia hasta un día en que van a poder hacerlo, porque necesitamos vestirlo crudo. Y ellos van a poder hablar de eso el día en que esté un poquito más cocido. Nadie habla en carne viva. En carne viva hay silencio. En carne viva hay tanto dolor que hay grito. En carne viva no se quiere saber sobre lo que pasó. Con lo cual, la invitación es, cuando vos estés lista o listo para contarme, yo estoy para escucharte. No antes.
Sin embargo, ¿qué hacemos? Lo primero que se le hace es preguntarle por la familia, por la madre y el padre. La madre que no está, el padre. No le pregunto, es distinto si le decimos, ¿y qué pasó que estás aquí? ¿Qué hace que estés aquí? ¿Aquí dónde? Acá, que estés hablando conmigo. ¿Cómo llegaste? ¿Qué sucedió? ¿Sabes que quiero ir a jugar al fútbol? Y no te cuentan, no resulta que en mi casa yo tenía un problema porque me maltrataban y entonces, o mi padre era un abusador. Ustedes imagínense que ante un desconocido hay que hablar de la persona que pudo haber sido la persona más querida, de las miserias de esa persona. Cuando no queremos saber, en general, de las personas queridas, nada de sus miserias. Y está bastante mal visto que alguien vaya y hable mal de sus hijos o hable mal, ¿no? No está bien visto. Entonces, pero ellos tienen que contar lo peor que pudo haber pasado. Esto mínimo del gesto, de cómo recibimos eso que tienen para contar, muchas veces queda también empantanado por el modo en que llegaron a donde llegaron. Les voy a contar una intervención que sucedió en medio de un seminario. Resulta que estaban las autoridades de distintas regiones. Había gente de salud, pero eran todas autoridades, de nivel directivo. Una de ellas, estábamos hablando de todas las medidas excepcionales, de las ceremonias mínimas, ¿sí? Y una de ellas cuenta, me dice, la llaman por teléfono, se ausenta del Zoom un momento y viene y dice, me acaban de, qué increíble, justo lo que estábamos hablando. Tienen que ir a tomar una medida, llegó el oficio, tienen que tomar una medida que son 6 o 7 chicos en un pueblito de recontra pobre que están con cuadros de desnutrición, con esto, que lo otro. Pero bueno, a ver, lo peor ya pasó. Acá tenemos una emergencia, no una urgencia. ¿Por qué no pensar en la intervención? En lo que tenés ahí a la mano. Había sido una denuncia de una de las nenas que había contado en la escuela a otra compañera, lo escucha la profe, que su papá le hacía cosas horribles y que estaba por venir, pero no quería que viniera. Ella celebraba cada vez que se iba. Y que lo que hacía el papá le hacía crecer la panza a la mamá y después venía un hermanito. Ustedes enlazan toda la situación, con lo cual a la mamá, a la hermana. Una hermana era la mamá de los hermanitos. O sea, incesto, abuso. Lo peor ya pasó ahí. Entonces, armaron una intervención coordinado con salud, que en lugar, primero fueron al lugar, pudieron hablar con la mujer, una mujer destrozada, una mujer con cero recursos, articular con la dirección de género. Había violencia, problemas de desnutrición, bueno, problemas de filiación, de todo lo que se les ocurra, todo junto, estaba condensado en esa casita pobre en el medio de la nada. Ok, ¿cómo hacemos? Porque encima, si va una combi, lo sube a toda la combi, los desparrama, ¿qué oferta puede haber? La intervención duró como una semana. Primero se acercaron, charlaron, contaron que estaban para ayudar, a ver. Hicieron un refuerzo, fue el pediatra, revisó a los chicos, estaba todo mal. Entonces hicieron como una especie de internación domiciliaria, con un refuerzo alimenticio inmediato, con un fortalecimiento. Hicieron lo que el pediatra entendía que tenían que hacer.
Y entonces, bueno, fueron charlando con ellos la posibilidad de irse de ahí para que cuando el señor viniera, y aparte iban a avisar a la policía y demás. Pero trabajaron entre todos y entonces lo que cuentan es que el día que lo fueron a buscar, estaban todos los chicos esperándolos, cada uno con su bolsita con lo que se quería llevar de la casa. Eran juguetitos. Fíjense que era la pobreza más pobre. O sea que se fueron con lo suyo. Muy poquito, pero suyo. Que no es lo mismo que irse sin nada. Fue súper interesante, súper conmovedor. Por supuesto que todos siguieron en contacto. Y lo que marcó fue la diferencia entre ir la policía de la familia o ir gentes profesionales con ciertos saberes, aportarle para su mejoría, a acompañar esta situación por demás crítica. Entonces, la medida duró una semana, hasta que se llevó a cabo, pero cuando un juez ordena que algo suceda, no te dice cómo, el cómo lo pone el equipo, él pone el área. No dice, anda y sacalo. Te puede decir, puede ya aliviar de la burocrática y entonces poner que, bueno, se puede pedir el auxilio de la fuerza pública. En última instancia, la última instancia, no la primera y única. Esto es una pre. Entonces, las ceremonias mínimas tienen el detalle, el gesto, lo dicho, lo no dicho, la pregunta. El ritual. Las ceremonias mínimas instituyen rituales, pero también nosotros, conociendo cuál es el ritual de esto, siempre fue así, de la misma manera, ahí es donde veamos y decimos, vamos a hacerlo a partir de ahora diferente. El ejemplo que le di de los cuadernos. Todos los días los chicos pues, escondían los cuadernos. Bueno, desde tal fecha el cuaderno se va, pero esto es gestión. Hablar con el equipo, hablar con la dirección, hablar con la seño, el cuaderno tienes que mandarle con notas para fulano de tal. La directora hacer el cambio todos los días a las 12:30, cuando llegaban los chicos, tenía que tener un ratito para esto. Todos los días. Y si no era eso, tenía que ser alguien. ¿Efecto? Efecto. Miren, en ese hogar empezamos en diciembre, que a mí me pareció un horror. Había 77 chicos. De esos 77, 65 se hacían pis a la noche. Claro, de eso no habla nadie. Yo llego una mañana a hacer la supervisión, que yo iba al hogar, no hacía que vinieran a la oficina, yo iba a los hogares, los recorría, colchones, todo. ¿Y por qué están todos los colchones? ¿Están de limpieza general? Miren mi pregunta estúpida. O sea, yo pregunté por la mirada que viene desde afuera. ¿Qué hacen los colchones ahí? No, lo que pasa es que todas las noches, todos los días los ventilamos porque hay un olor, si no, porque se hacen pis. Todos se hacen pis, sí, todos tienen enuresis. No, no eran todos enuréticos. Son niños desubjetivados, que no es lo mismo que tener enuresis. La enuresis es un síntoma. La desubjetivación es estar desarmado. A medida que fuimos instrumentando estos pequeños cambios que les decía, la ropa con su nombre, el cuaderno dirigido, los festejos de cumpleaños, que los chicos fueran a los cumpleaños, que cada uno pudiera tener sus actividades, bla, bla, no solamente dejaron de hacerse pis, sino que ese año, a fin de año, hubo 2 repeticiones nada más de grado. Todos los demás aprobaron en la escuela. No es menor el dato que les estoy dando. O sea, que no es obligatorio que los chicos que están en hogares repitan. No es obligatorio que los chicos que están en hogares estén medicados. Lo obligatorio sería, en todo caso, que revisemos por qué tenemos tantos chicos médicos. ¿Qué no estamos haciendo? Con lo cual, concepto de la ceremonia mínima, revisar los rituales
que instituyen, los circuitos de intercambio. Eso mínimo, ¿vieron? Mínimo, 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 que pasa tan desapercibido. Con respecto a la medicación, una tesista hizo un trabajo de una tesis de maestría en la cual hizo un relato, se metió dentro de los hogares y hacía el relato de la escena de la entrega de medicación. Les puedo asegurar que era imposible terminar de leer el relato minucioso de los chicos haciendo la cola para recibir la medicación y de cómo se equivocaban. O sea, que no solamente están medicados, sino que están mal medicados. Y que cuando había cambio de turno llegaban, che, ¿le diste? Ay, no, no sé si le di. Entonces tenían los que dormían dos días y los que estaban al palo trepados a los árboles. Pues no es solamente que estaban medicados, sino el ritual de administración de la medicación. Seguimos, entonces. El ritual tiene que ver con la no dicha. Tiene que ver también con este margen de juego. Tiene que ver con la posibilidad de que sea la pregunta la que instituye la ruptura del siempre fue así. Porque en general lo que sucede es que lo obvio pasa desapercibido a la vista de todos. Bien, estos son tres como nociones centrales, digamos, para poder darle lugar al fundamento de las ceremonias mínimas. Opera en el plano lingüístico inconsciente porque condensa en un dicho aquello no dicho de un colectivo determinado. Hay una que yo tengo que está publicada en Infancias Públicas No hay Derecho, que es se amotinaron los bebés. Es un oxímoron. Pero los bebés no se amotinan. Todo había sucedido cuando un día también llego a otro de los hogares que habíamos hecho una serie de cambios importantísimos, porque convertimos una cárcel de bebés en una nursería, y estaba charlando con el jefe de departamento y se escucha. Entonces, él le dice a una de las nenas que estaban por ahí, anda a ver qué pasa en la sala de bebés. Va a la sala de bebés y viene y dice, están todos paraditos golpeando la pared. Imagínense los bebés paraditos golpeando la pared, tú. Entonces, vamos a verlos y él dice lo que nos faltaba. Lo dice con modo tierno, gracioso, ¿no? Se nos amotinaron los bebés. Pues claro, bebé es un discurso. Antes eran los menores. Y el motín es otro discurso. Yo siempre tengo así me quedó como la escena a modo estampa, de qué hubiera hecho Piaget si entraba a esa sala en ese momento, ¿no? ¿Cómo hubiera leído un proceso social de identificación grupal? O sea, lo que era de la identificación al otro, la construcción del sujeto por lo que el otro hace. Y los pibitos estaban re divertidos. O sea, sin embargo, la lectura que le damos a ese gesto social, de intercambio, de disfrute del sonido, ellos disfrutaban del sonido, disfrutaban de estar parados, bebés que estaban sentados y estaban así y antes no se paraban. Bebés que se expresaban, porque claro, se estaba demorando, había faltado, eran 3 personas, había 2 y no daban abasto para cambiarlos después que se despertaban de la merienda. Puede pasar, pero los bebés no estaban llorando o en modo autista. ¿Sabe la cantidad de bebés que parecían autistas y no lo eran? Porque en esta transformación se empezó a trabajar con ellos, a darles vida, a levantarlos, a hablarles, a estar papá, todo el día.
todo el día, todo el día, todo el día. Y se radicalizaron. Entonces, ese es el efecto de lo mínimo. Y vuelvo a decirle, el intendente no reinauguró este hogar, ¿eh? No quiso que esto se supiera. Porque de esto nadie quiere saber. Porque hay tanto prejuicio y tanto supuesto que es como si fuera que la sociedad, bueno, admite y tolera que esto pueda pasar. ¿Vale? Porque total son pobres, total la madre que tuvo, total con embarazo no cuidado, por total es adicta, total. ¿Y los pibitos qué? O sea, la apuesta a ellos mismos qué. Imagínense, si cualquiera de nosotros hubiéramos quedado atrapados en eso. Por suerte los seres humanos, ¿no? El deseo de vida sigue vigente, pero el asunto es cómo ubicamos de una manera diferente el problema que atendemos. A ver, sobre violencia vicaria, yo les digo lo que he leído y cuando lo leí me pareció algo que no me cierra. Me gustaría primero que me digas vos a qué estás llamando violencia vicaria para no contestarte cualquier cosa. Que la violencia puede ser entendida como un medio para un fin, hacemos la guerra para tener la paz, en favor de un ideal supuesto, o puede ser lo que Walter Benjamin llama la violencia pura, que es la violencia por la violencia misma. Exactamente, no tiene que ser naturalizada. Pero no naturalizar la violencia es poder distinguir esto. Lo que es la crueldad. Tengo un texto que hice dialogar a Freud con Walter Benjamin en ese escrito, que se los recomiendo que lo lean, de un pensador de alto vuelo, digamos, ¿no? Que pudo ubicar a la violencia como medio, la violencia como fin y la violencia sin fin. La violencia pura. En esta conversación con Freud, bueno, Freud también es cuestionado cuando plantea que hay algo de la agresividad que viene por sí mismo con el ser humano como forma de adaptación al medio. Si el niño no llora y no es activo con el medio, muere. Hemos trabajado justo cuando estuve en Montevideo, la conferencia la había llamado antes, durante y después del desastre, tomando la noción de desastre de Maurice Blanchot, que me parece súper interesante. Y entonces les dejé planteada la cuestión, que se las dejo planteada ahora también si quieren, para una crítica de la violencia de Walter Benjamin. Exactamente, gracias Diego. Lo encuentran en internet el ensayo. Va pasando alguien por la calle y hay un container y de adentro se escucha gritar, llorar a un bebé. Y esa persona se acerca y lo asiste. Ese bebé puede llamarse abandonado o ese ha sido un bebé salvado, rescatado, que nace en el momento donde su grito es escuchado por otro. El sistema, hasta ahora, hasta no hace mucho, se siguió quedando con la versión del abandono, no con la versión de, bueno, estamos aquí para que vos puedas tener una vida viable. ¿En qué te puedo ayudar?
Mirá, nosotros las personas nos comunicamos de esta manera, escribimos, hablamos. ¿Querés que te cuente cómo es? No, no, no. ¿Cómo generamos deseo de lectura? Yo tengo 4 nietos, de los cuales 2 en el último año aprendieron a leer y escribir. Es maravilloso en sus diferencias, porque no tiene nada que ver de manera de ser de uno con el otro, pero eso de ir descubriendo que son capaces de saber qué dice el cartel y sorprenderte, decir, ¿qué quiere decir farmacia? Y vos decís, ¿por qué me pregunta? ¿Qué quiere decir farmacia? Porque yo leí ahí dice farmacia. Y vos decís, wow. No, bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Me acuerdo que viene Manuel y me dice que tenía una tarea que hacer. Entonces, era la primera semana de primer grado. Entonces, él escribió de izquierda, de derecha. Entonces lo miro y le digo, uy, Manu, escribiste en hebreo. Y me mira. Digo, claro, nosotros escribimos al revés. Nosotros hablamos en español y escribimos de derecha a izquierda. Y en hebreo se escribe de izquierda a derecha. ¿Pero qué idioma vas a...? Ah, no, pero yo quiero aprender a escribir en español. ¿Por qué le vamos a decir que está mal escrito? Si no está mal escrito. Va a estar bien escrito o no en razón del idioma al cual se trata. ¿Se entiende esto que les digo? Entonces, no es solo lo relativo, sino cómo ubicamos nosotros aquello que el niño tiene y a él le despertó una curiosidad a eso. Y estás todo el tiempo, y abuela cómo se escribe, y abuela cómo se dice, y qué pasa. Despertar la curiosidad en los niños, este deseo de saber, es algo ausente en el sistema de protección. ¿Por qué sería así? Que se haya tenido una desgracia en la vida no quiere decir que eso pase a ser una condena para siempre. Salvo que hagamos para que eso lo sea. Ya vamos a tener a los pobrecitos con lo que le pasó. ¿Y qué querés con la vida que tiene? ¿Y qué querés con la madre que tuvo? ¿Y qué querés? Yo lo que quisiera es que entre todos podamos hacer de estas vidas unas vidas viables, deseantes, de otra cosa. Y sí, se revictimiza Isabel, claro que se revictimiza. Pero está en la boca, está a flor de piel esto, ¿eh? No hay que buscar muy lejos. De ahí que si ustedes prestan atención, van a encontrar ceremonias mínimas de este orden, estos dichos, todo el tiempo. ¿Podemos hacer? Claro que podemos hacer. Y no depende de otros, depende de nosotros. Y eso también me parece algo claro. De este webinario, es difícil pensar en una exposición, eh, digamos, tan abierta y amplia como esta. Entonces, bueno, intenté todo el tiempo pensaba cómo organizar la presentación, ¿no? Y me pareció que tomar estas dos orillas del sistema es algo que en general no está vinculado y que la historia de cada niño lo vincula, que es desde donde se inicia, ¿no?, la intervención del Estado a las decisiones que se van tomando y todo el camino intermedio en el cual las rotondas llevan a salud mental, educación, y de qué manera romper ese esquema del divorcio de educación con minoridad o romper el esquema de divorcio entre el sistema de protección y la escuela, cómo esto se reconstruye en los lazos que establecemos entre profesionales, entre los adultos que vamos interviniendo en una situación. Entonces, crear esas condiciones de posibilidad facilita a los sujetos malheridos
tener referencias con las que contar cuando lo familiar hace agua. Y que tenemos que revisar qué es familia desastrosa. ¿Qué quiere decir familia desastrosa? Y tenemos que revisarlo a la luz de todos los saberes que tenemos en torno a salud mental, a lo que significa para una mujer desvincularla de los hijos, en lugar de mantener alguna forma de contacto, que a lo mejor es epistolar, a lo mejor es epistolar, pero que eso es, también permite elaborar a la madre desastrosa que se pudo haber tenido, en todo caso. Porque sigue siendo, estando divorciado el análisis de salud mental con maternidad. La maternidad ante problemas de salud mental está penalizada, porque seguimos pensando que una madre solo es aquella madre, buena madre, y todavía no queda muy claro que es una buena madre. Nosotros hemos visto niños con mujeres muy sufrientes desde sus problemas de salud mental y niños protectores con ella de maneras impresionantes. Y otras mujeres laburantes con los chicos que trataban de darle todo y los pibes con radiaciones muy turbulentas. Entonces no es lineal el tema, no es lineal. Y hay mucho prejuicio y la psicología a veces contribuye a creer que hay un modelo bueno y que las capacidades, que la maternidad tiene que ver con capacidades de crianza. Y la capacidad de crianza la puede dar tener una nodriza y vivir con esa madre toda la vida. Los reyes, yo siempre digo que los reyes no crían a los hijos y no dejan de ser hijos por eso. Entonces es un tema que cada caso nos va a dar la pista. No necesariamente lo hace el creerse una buena madre. Estaba escuchando el otro día, que son noticias baratas, ¿no? Pero es un caso público y paradigmático, el de los chicos de Guandanara, el de Mauricardi. Dos energúmenos peleándose y ahora la nena se quiere cambiar el nombre. Debe estar harta, pero la madre piensa que la hija es su aliada. Entonces, cuando los hijos dejan de ser aliados de las madres que luchan tanto por ellos, para las mujeres es un desastre. Entonces pasan a odiar esas. Porque en realidad no. La idea del objeto no es que hable y opine. La idea del objeto es que sea mi trofeo. Cuando el objeto habla, o sea, cuando un niño deja de ser objeto y habla y dice, ay, ¿saben qué? No quiero tener este apellido. Si la nena no tiene ese apellido, la madre deja de tener la cuota alimentaria del padre. A ver, o sea, es complejo el tema. Pero lo que quiero transmitir es que no hay una fórmula única. Entramos al núcleo del lazo primario que un niño admite una sumatoria de madres, pero la estructura no admite la sustitución, no admite el agujero de tener una mala madre. Se tiene una madre, se puede vivir o no con ella, se puede tener mejor una madre de panza y una de corazón. Lo que no se puede es haber sido parido de una mala semilla, sin costo nada. Y eso da para un montón. Cerrar es diciéndoles que está por hacerse todo, no está hecho. Está por hacerse, lo hacemos entre todos, no hay otra manera. Así que invitadas, invitados, invitadas, para que eso pueda ser posible. Así que bueno, un beso desde Mar del Plata, desde la Mil desde gracias. Atlántida, donde está el